La Organización Mundial del Trabajo adopta las primeras directrices mundiales sobre los derechos laborales de los deportistas profesionales, dándole una mano a los deportistas profesionales. ¿Qué es lo que está sucediendo como tal? Se reunieron la Organización Mundial de Trabajo con el Sindicato Mundial de Futbolistas, con el Sindicato Mundial de Jugadores, con el Sindicato Mundial de Sindicatos, sindicatos, para hacer unas guías por primera vez para todo el deporte profesional mundial, donde se busca salvaguardar los derechos de los atletas. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Estas directrices son interesantísimas, nos marca qué es lo que está pasando en el mundo, nos marca exactamente cuáles son los problemas del deporte y por eso es que son bien, pero bien interesantes. Yo quiero remarcar que estas guías están hechas para organizaciones deportivas, gobierno, atletas, jugadores, directivos y abogados, ¿no? Hasta nos dirige directamente estas directivas. ¿Estas directivas son obligatorias? No, no son obligatorias. Pero estas directivas nos van a indicar por dónde van los tiros de qué es lo correcto. Lo primero que enfatiza estas directivas y que es muy interesante y que es una pelea global, porque son muchísimos puntos, son que el deporte no se puede excusar en su autonomía para evitar aplicar las legislaciones de cada país donde están estos jugadores. Y eso es un punto muy clave. Eso es un punto que se viene debatiendo a nivel mundial, no solo en el derecho laboral, en todos los derechos, y donde recientemente hicimos el video del caso Serén. Resulta, y la historia es, que el deporte como tal dijo, mira, no queremos que los tribunales nacionales nos estén revisando porque no entienden de deporte. Y tienen su grado de razón en lo que dicen. Y entonces crearon un sistema de arbitraje deportivo que busca de alguna manera llegar y en un país como Suiza, donde es muy protegido el arbitraje deportivo, donde pudiera darse, porque no es que busca, pudiera darse una decisión que viole normas de orden público de otros países. Y esto, con una sentencia y un laudo cerrado, un laudo de un tribunal de arbitraje deportivo y una sentencia de Suiza, pudiera ocurrir. Cosa que el Tribunal de Arbitraje Deportivo evita que ocurra y generalmente, y tenemos un montón de casos nosotros, donde se aplica derecho venezolano, donde se aplica derecho europeo, incluso en el caso Serén se aplicó y se revisó la normativa europea. Ellos no tratan de que pase, pero pudiera existir la posibilidad de que el caso quede como cosa juzgada, es decir, que ya no se pueda revisar más, y esto circunvenga una norma de orden público de un país. Esto es lo primero que ataca esta guía. No puedes utilizar el sistema deportivo, la autonomía deportiva y todo este tipo de cosas para evitar aplicar normas de orden público de cualquier país como tal. Las normas laborales y los derechos laborales, especialmente menciona el derecho del libre movimiento, tienen que ser salvaguardados por las instituciones deportivas. Y esto es lo que dio origen al caso Serén, al caso Diarra, en Venezuela el caso Castellín, donde directamente le quitan el efecto de cosas juzgadas a estas decisiones porque sienten que están violando normas de orden público. Bueno, ahora la Organización Mundial del Trabajo también está diciendo lo mismo para este punto en particular. Bueno, tienen muchos más comentarios, ¿no? Que es interesante comentar. Tiene que se debe respetar la legislación nacional, que se debe respetar el derecho de los atletas y que además se debe salvaguardar el derecho efectivo a poder lograr tus derechos contenidos en la ley. Eso te lo deben salvaguardar las organizaciones deportivas. Pero bueno, ahora voy a empezar a picarles la lengua a todo el mundo aquí porque vienen otros temas sumamente interesantes, ¿no? El primero es que, y aquí le empiezo a picar a la gente del baloncesto venezolano, la OIT y todas estas organizaciones nos dicen que tienen que permitirse los sindicatos, tienen que permitirse la libertad sindical, tienen que promocionarse los acuerdos colectivos del trabajo. Mientras que en el baloncesto venezolano siempre han torpedeado al sindicato. Siempre intentan que no se dé. No, el sindicato es lo peor que nos puede pasar. Claro, porque el sindicato va a exigir los derechos de los trabajadores que no quieren entregar.
los equipos de baloncesto venezolanos. Como esta idea de que ellos son dueños de los jugadores, Dios mío. Estamos en el siglo XXI y todavía escucho gente diciendo que es dueño de otra persona. Es un poco extraño esa. ¿Ah? Sigo tirando aquí punticas de esto, ¿no? Factos. Otro facto. Te tengo uno para ti, Elena, para que lo respondas de una vez en casos que vemos a cada rato nosotros en nuestro trabajo. Abogan por eliminar el trabajo forzado, Elena. Abogan por eliminar el trabajo forzado u obligatorio, así como el tráfico de personas, entre estas cosas. ¿Qué es más forzado que tú haber trabajado y que luego firmes un finiquito donde no te paguen lo trabajado? ¿Ah? Coméntame tú eso, Elena. Mira, antes de responderte, quisiera hacer la aclaratoria porque estas directrices van a someterse para su aprobación en noviembre del año 2026 ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Venezuela es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde 1929 y además estas directrices están enfocadas en ser una guía para que se puedan aplicar reglamentos, leyes y todas las demás cuestiones que beneficien a los trabajadores. Ahora, tocando el punto que acaba de mencionar Antonio, totalmente de acuerdo con esto, evidentemente, porque además en Venezuela tenemos la particularidad que nuestra ley del deporte establece una sección especial para los trabajadores del deporte, es decir, jugadores, atletas, directores técnicos, preparadores físicos, que están involucrados evidentemente como empleadores y que le corresponden sus derechos laborales como cualquier otro trabajador. ¿Por qué? Porque hay una identidad de que el trabajador del deporte también recibe una remuneración, está bajo el cargo de alguien, con el horario de alguien, con las condiciones de alguien y se respeta esa relación. Si se respeta esa relación, entonces le corresponden ciertos beneficios que tienen que serle pagados a estos trabajadores. Ahora, ¿qué pasa acá en Venezuela? Que no se quiere aplicar la ley del trabajo. Tenemos casos de baloncesto, ya bien lo mencionó Antonio, yo lo llevo también para el lado del fútbol, en donde hemos visto casos en donde primero, se ha dicho que los futbolistas no son trabajadores, que tienen como muchos beneficios, que se les pagan primas, entonces no pueden ser considerados trabajadores. Después se cambió ese criterio y ya eran trabajadores, pero que como ganaban mucho dinero, entonces como tenían ciertos beneficios, tampoco le correspondían los beneficios laborales. Pero la ley no me dice eso. La ley establece otra cosa. La ley me parece bastante clara, además. Y en Venezuela hemos tenido casos donde se han establecido los derechos laborales, estos beneficios para trabajadores del deporte. Tenemos el caso de René Guita, tenemos el caso de Juan Pablo Galaviz contra clubes venezolanos. Estos casos son viejísimos, de años, de años, de años. Pero en la actualidad, en el fútbol, en el baloncesto, no se quiere aplicar la ley de trabajo. Y es muy sabroso tener un club de fútbol, es espectacular, pero mejor aún para ellos es no cumplir con las normas. Y ahí es donde me parece que, además, como dijo Antonio, estas directrices están dirigidas ¿a quiénes? A los gobiernos, evidentemente, en particular sus ministerios, a los empleadores y sus organizaciones, en particular los empleadores deportivos, como clubes o ligas, y también están destinados para los sindicatos deportistas. Entonces yo creo que es el momento para marcar un antes y un después con respecto a los derechos de los trabajadores del deporte en Venezuela. Tenemos la oportunidad. Tenemos ya una ley que nos establece quiénes son los trabajadores del deporte. Tenemos estas directrices que pueden ser aplicables por todas estas personas que son las destinatarias. Hay voluntad para hacerlo, porque la ley es clara. Pareciera que lo que se está conversando y lo que se propone debería formar parte del sentido común, ¿no? No fomentar el trabajo forzoso, que se respeten los derechos de los trabajadores y de los seres humanos, pero qué casualidad que cuando se propongan estas cosas los que se oponen son las instituciones y son en este caso, los empleadores, y eso te da algo que pensar, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que capaz aquí hay un tema de que no solamente se está peleando por el derecho de los trabajadores, en este caso de los atletas, sino también creo que es una lucha de soltar el control. Yo creo que aquí esto sería un golpe fuerte para el control de las autoridades y las instituciones y capaz se podría abrir el debate a lo que tanto vienen hablando muchos atletas, ¿no? Que cada vez se les exige más participaciones, más partidos, más encuentros, más torneos y termina una sobreexplotación de la profesión, ¿no? Y yo creo que es importante que siempre estas situaciones sean tomadas en cuenta porque es un problema real y cada vez está aumentando más y los jugadores se están expresando y los trabajadores se están expresando y es necesario que se tome cartas bajo el asunto.
Pero bueno, el punto, más allá de todo lo que dijeron, que todo es verdad, el punto más interesante es que hay casos en el fútbol donde hay clubes diciendo, y con sus abogados, diciendo y que se firmó un finiquito donde al jugador le quitaron 2 o 3 meses de salario. Tiene que cumplirse. Yo tengo que no pagarle esos 3 meses de salario. Pero tú estás loco. Tú estás loco. Si se demuestra que los trabajos se los tienes que pagar, no importa lo que haya firmado. No, porque pacta su servanda, lo que se firma es lo que se cumple. No, y si lo que firma es algo ilegal, no se tiene por qué cumplir. Eso es Hay condiciones. derecho 101. Entonces se ve ilógica la cuestión. Pero tiene cosas picantes que nos sigue hablando de cuestiones, ¿no? Habla de la abolición del trabajo infantil y la protección del niño. Bueno, la FIFA ha estado encima de la protección del niño, hay que decirlo. Tienen una serie de reglamentos, han castigado montones de equipos, han castigado equipos grandes, Real Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, Atlético de Madrid, creo que Chelsea fue otro de los que sancionaron. La protección infantil se está ejerciendo fuertemente, tanto que la lucha es de los abogados diciendo, bueno, pero si es para este niño, era para un futuro mejor de este niño. Sí, pero el costo es los demás niños que a veces sufren que por uno pagan todos. Esto tiene que ver porque hay agentes que van a África, se llevan al menos 20, 21 niños, los llevan a probar en clubes europeos y luego los dejan en la calle y solo representan al que lo logra. Entonces, a eso se refiere un poco la FIFA. Y la FIFA, el TAS, todos han estado muy, muy enfocados en eso. Repito, también en los casos laborales, el TAS ha estado muy enfocado en aplicar la legislación nacional. Como debe ser. Como debe ser. En el caso de Arras, se le ordena a la FIFA de que debe considerar la aplicación de la legislación nacional. Ahora estamos viendo que la Organización Mundial del Trabajo lo está diciendo, está cambiando y vamos hacia allá. Vamos hacia allá. La pregunta es, ¿hacia dónde van las instituciones deportivas? ¿Van a ir donde están diciendo que hay que ir o van a tratar de evitar ir a donde hay que ir? ¿No? Luego tiene uno interesantísimo. Este es la punta para lanzarle a Andrés, no porque Andrés sea poco empático en el tema. Es igualdad de trabajo salarial. Normalmente se tiene una excepción para el deporte, que es que igual trabajo debe pagarse igual salario, pero en el deporte no, porque el talento cuenta, ¿no? En este documento de la OIT, básicamente están hablando de la igualdad entre hombres y mujeres para el salario. Pero lo más interesante de esto, hombres y mujeres, es que te dicen que tiene que verse una serie de criterios para elaborar esos salarios y esa igualdad salarial como tal. Una de las cosas que entonces habla es que los atletas no deben ser discriminados, entre esos no deben ser discriminados por color, raza, etcétera, etcétera. Todas las formas de discriminación y que debe haber un ambiente donde esto no ocurra. Pero también nos habla de la igualdad de pago, ¿no? Como una forma de discriminación. Pero no nos dice que la igualdad es automática, nos dice que para poder calcular cuánto dinero debe pagársele a cada persona, básicamente hay que tomar en consideración una serie de factores, entre ellos cuál es el performance deportivo, cuál es el valor de mercado, cuál es el crecimiento potencial, cuál es la contribución al desarrollo social, incluyendo la promoción de la igualdad de género. Y con todo esto, el que más me quedo es con el valor de mercado, porque básicamente te está diciendo, ok, igual pago, igual salario, pero también tiene que ver cuál es el valor de mercado, es decir, cómo se está produciendo el dinero. Entonces, esta guía empieza a atacar esos puntos neurálgicos. Es sumamente interesante, ¿no? Lo que quiere ver la OIT, hacia dónde quiere llegar. Recordemos que esta desigualdad entre el deporte masculino y femenino se debe, pues, a la generación de recursos, a la generación de riqueza, a la generación de ingresos que puedan hacer ambos, y se complica un poco este tema. Pero bueno, siempre hay que apuntar a que se mejoren los derechos de las personas que están en desventaja, o del segmento que está en desventaja, para que pueda apuntar siempre hacia arriba y nunca hacia abajo, por supuesto, y que tenga mejores condiciones todo el mundo. Pero me quedo también con la parte anterior de que, oye, lo que dice Brandon sobre todo me llamó muchísimo la atención, y estamos como hablando todavía de derechos muy fundamentales, muy básicos, y eso me parece algo muy triste. Es como que cada vez que hablamos acá y decimos, qué fastidio hablar del tema de racismo, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Me parece igual de esto, hablar de explotación infantil, esto hablar de explotación laboral, de esclavitud en pleno siglo en el que estamos, y seguimos en esto. Yo la verdad no entiendo
¿qué más puedes hacer? Porque ya hay muchas organizaciones que están trabajando sobre eso, pero ¿qué más tiene que pasar para que esto ya sea común, sea normal y sea reglamentario 100%, que se cumpla el reglamento y que se cumplan las leyes? Como me dijo una vez un abogado laboralista amigo, me dijo, los derechos laborales no se ganan, se conquistan. Y eso es parte de esta lucha que están teniendo las cuestiones. Los siguientes puntos fueron ambiente de trabajo seguro y saludable, que se tiene que garantizar que si un deportista se lesiona, se le cubra esa lesión como tal. No habla de la indemnización, punto importante para el futuro. Habla solo del derecho básico, que es esta cuestión. Y luego habla finalmente de la prevención, de la eliminación de la violencia y el acoso, tratando de decir que hay que hacer más política para que se evite la violencia y el acoso para los deportistas profesionales, mencionando ahí que los clubes, por ejemplo, que hemos visto prácticas en otros países donde de repente dejan entrar a hinchas violentos contra cuerpos técnicos, contra jugadores, para amenazarlos, asustarlos, cuestiones bien indebidas y que se nota que fueron hechos adrede. Así que, bueno, está bien, no te quiero sacar, entonces no te protejo, no protejo tu integridad y que te golpeen los fans. ¡Wow! Eso que vimos y que hemos escuchado en varias ocasiones en otros países es violento total. Además, el acoso sistemático por redes, donde la impunidad reina porque la cantidad de gente que puede tener un montón de cuentas sin decir su identidad y no ser atribuible lo que dice a ellos mismos, genera un estado de impunidad grandísimo. Todas estas cosas son las que aboga por la Organización del Trabajo, más FISPRO, más la Unión Internacional de Atletas, más la Unión Global de Sindicatos, por evitar en el deporte. Esto es solamente un resumen. Por favor, busquen el documento porque es interesantísimo. Hay que decir, no es un documento obligatorio, todavía ni siquiera está aprobado, pero lo que contiene nos marca cuáles son los problemas principales para los atletas en el deporte en este momento. Con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de estas situaciones? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios.